So this impressed me too. I asked it to imagine Charlie Brown as thinking of himself as an AI. What do you think? I mean, the writing quality of some of the new models, not just here but in detail, is really going to a new level. Yeah, I mean, this is an incredible meta answer, but there's really no way to know if it is thinking that or it just saw that a lot of times in the training set. And of course, like, if you can't tell the difference, how much do you care? Isn't there, though, like, at first glance, this looks like IP theft. Like, you guys don't have a deal with the Peanuts estate, or... Acaban de escuchar un fragmento de una entrevista de Sam Altman, el CEO y creador de ChatGPT para TED Talk. Y en esta parte se habla de cómo es que los derechos de autor se ven afectados al utilizar a la inteligencia artificial como fuente y creadora de información. Podrán encontrar el enlace a la entrevista completa en la descripción de este episodio. Créanme que vale la pena escucharla. Periodismo ético en la era digital. A lo largo de la historia, los seres humanos hemos acumulado conocimientos que nos han permitido sobrevivir, aprender y enseñar. Con el paso del tiempo, estos procesos se fueron transformando para llegar a lo que hoy conocemos como era digital. Las TICs no nos permiten solo aprender con la tecnología, sino crear con ella. Y aquí entramos al terreno del periodismo digital, donde los lectores tienen el poder de decidir qué consumen, cuándo lo consumen e incluso participar en la creación de contenidos. Esto nos lleva a hablar de la web 2.0, donde la inmediatez es clave y el rol de emisores y receptores cambia radicalmente. Pero algo que nunca cambia es la importancia de las fuentes de información. Como dice Riva Palacio, son la materia prima del periodismo. Sin fuentes, no hay credibilidad. Entonces, ¿qué necesitamos para poder ejercer nuestra ética utilizando herramientas digitales? A continuación podrán escuchar lo que dijeron Paloma Fernández, Cuauhtémoc Cruz y José Flores en 2023 acerca de las implicaciones éticas de los primeros intentos de uso de la inteligencia artificial en el periodismo y en otras áreas laborales. Además, se comienza a establecer una comparación entre esas reflexiones y las de 2025. Pues para empezar, creo que necesitamos familiarizarnos un poco con el entorno digital, ¿no? O sea, el entorno digital no solo me refiero a redes sociales, también me refiero un poco a algoritmos, un poco de analíticas, un poco de saber cómo funciona lo más básico para luego empezar a utilizar este tipo de herramientas. Está muy padre experimentar con ChatGPT y de hecho es algo que yo recomiendo genuinamente, o sea, de que si quieres literal preguntarle una tontería, hazlo. O sea, yo creo que ese es el primer acercamiento más genuino y más valioso que podemos tener con una inteligencia artificial, sobre todo en formato de chatbot. Pero también me parece muy valioso empezar a buscar estas como fundaciones o pequeños espacios de aprendizaje que los propios periodistas han formado. Hay algo que se llama Factual MX, que es un grupo de personas que se han aliado con Google y con otros potenciadores de búsqueda y que dan cursos, talleres, capacitaciones a periodistas en todo México para utilizar de manera más efectiva y eficientar sus procesos de investigación, de redacción y de periodismo, ¿no? Entonces ya es ir buscando, ¿no? O sea, hay opciones como Factual, hay opciones también como Fundación Gabo, hay opciones como Distintas Latitudes, Web 3DMX. Luchadoras también tienen varias iniciativas, o sea, como que empezar a rastrear también las iniciativas de periodistas que se enfocan en entornos digitales es muy valioso, porque incluso viendo sus propias investigaciones te puedes dar una idea de lo que tú puedes hacer y ya yendo con un proceso específico, tal vez con un tema específico o con una idea específica de lo que tú quieres hacer como periodista, ya sea para cuestiones organizacionales o de investigación, pues ya te puedes acercar a ellos y ellos con mucho gusto te van a dar ese tipo de capacitaciones, ¿no? Afortunadamente existen las herramientas y los espacios, entonces sí, recomendaría primero familiarizarse de forma independiente y ya después empezar a buscar espacios de aprendizaje que los hay y afortunadamente en México y Latinoamérica tenemos muchos. Sobre todo cuando estás en formación, jugar con las herramientas. O sea, no hay un mejor momento para poder entender la herramienta que cuando tienes tiempo y no depende o no estás contra el reloj para producir algo. Pasa también por la formación o la discusión, pues no quiero decir como de los manuales de éticos, sino más bien también pasa por una formación ética en la preparación universitaria. Creo que si tú como periodista tienes muy claros tus valores, va a ser muy difícil que puedas utilizar la inteligencia artificial de manera no ética. Y esos mismos valores son los que te van a llevar a trabajar o a cubrir temas
de cierta forma, más allá de la inteligencia artificial. Leer, ¿no? Creo que estar como al día de lo que está sucediendo en otros casos, en otros países, creo que ayuda mucho también a entender los contextos. Insisto, en estos espacios de escucha o de formación, por ejemplo con los de la PUSE, saber qué están haciendo ellos también nos ayuda en México como para ir avanzando. Creo que estos intercambios entre estudiantes, entre académicos, ayuda también a seguir repensando la parte ética de la inteligencia artificial. Para poder hacer un ejercicio ético de cualquier cosa hay que conocer las implicaciones de usar cualquier cosa, ¿no? Y no es como que las y los jóvenes estén ahorita ausentes de ese pensamiento. Solo está manifestado en otros lados, ¿no? Esta generación, como ninguna otra que la ha precedido, por ejemplo, tiene una ética muy alta respecto al cambio climático. Hay ciertas cosas que ya no hacen a partir de las cuestiones del cambio climático. Tienen una ética muy alta respecto al ejercicio de la identidad propia, de la diversidad sexual, ¿no? Hay cosas que hacen o dejan de hacer a partir de entender las afectaciones que tienen, ¿no? Yo, no sé, voy a utilizar los pronombres de esta persona porque sé que tiene una afectación que yo no lo haga. Yo voy a dejar de consumir este producto o de comprarle a esta compañía o de tener este hábito que a lo mejor tuvieron mis padres, mis abuelos, porque sé que tiene una implicación. Y lo que está ausente ahora es, bueno, parece que avanza tan rápido, porque lo hace, la inteligencia artificial, el capitalismo de datos, el capitalismo de vigilancia, que no hay un momento de frenar y decir, momento, pero es que esto, ¿qué implicaciones va a tener? Y lo peor es que parece como si fuera inevitable. Yo trabajo temas que tienen que ver con privacidad y es conocido que quizá esta generación es la que menos le importa el tema de la privacidad. ¿Por qué? Porque ya generacionalmente dijo, ya todo lo mío ya está en todos lados, ya qué voy a hacer. Pero es también una parte como de inevitabilidad, ¿sabes? Como de, ¿por qué me voy a resistir si ya todo está así? Va a llegar un momento en el que nos demos cuenta, espero, que este camino de las Big Tech, de Google, de Facebook, de Amazon, que nos estamos dando cuenta ahora en las grandes discusiones legales, en estos grandes monopolios, no debíamos haber permitido esta alta concentración de información y de datos, y poco a poco se van reganando algunas cuestiones vinculadas, por ejemplo, a la privacidad. Y eso va a pasar con la inteligencia artificial. Lo único es no hay que esperar a que sea demasiado tarde. Y el alto no es un alto legal, no es un alto categórico, dictatorial, de no utilices inteligencia artificial. El alto es, vamos a usarla críticamente. Utilizar inteligencia artificial para que, no sé, me ponga todos los acentos en ciertas palabras y me corrija la ortografía, puede ser que esté bien. Pero decir, ¿sabes qué? Hazme un reporte, que la inteligencia artificial haga los reportajes, no sé si queremos perder justo ese cariz humano. La inteligencia artificial ya está presente en muchas redacciones. Organiza información, genera borradores, analiza tendencias y hasta propone titulares. Pero aquí surge una pregunta. ¿Cómo asegurarnos de que su uso sea ético? El periodismo se sostiene en valores como veracidad, independencia, responsabilidad social y el compromiso con el público. Si le dejamos por completo a la IA la producción de nuestros contenidos, corremos el riesgo o de publicar información que carece de contexto o que tiene sesgos o incluso con errores grandes y graves que se disfrazan de objetividad. El criterio del periodista sigue siendo indispensable. La IA, sí, puede agilizar procesos, pero no tiene sensibilidad cultural, ni tal vez pueda reconocer la dimensión ética de cubrir una tragedia, un hecho sensible, tal vez entrevistar a una víctima o narrar algún conflicto social o bélico. Y más que reemplazar, debe funcionar como una extensión de la mirada humana. Usar IA de manera ética significa ser transparentes con las audiencias sobre cuándo y cómo la aplicamos, y tener siempre la última palabra en el proceso editorial. Creo que también hay que tener muy en cuenta que al ser un sistema que aprende, un sistema de machine learning, pues que le dieron varias fuentes y que básicamente agarra todo lo que sabe de lo que le enseñaron, de los ejemplos que le dieron, pues estamos trabajando con información de otros compañeros. ¿A qué me refiero? Bueno, existen sociedades de periodistas que han formado o que han exigido a las empresas de inteligencia artificial tener códigos de ética, al menos a nivel periodístico, ¿no? Porque se trata de trabajos de edición, trabajos periodísticos, trabajos de investigación, trabajos de datos, trabajos culturales incluso, que, pues eso, los creadores le dieron a la IA y la IA los replica. Eso que implica que los derechos de autor parecieran esfumarse, pero no.
eso sigue teniendo un dueño y eso sigue teniendo un nombre detrás y un esfuerzo y un trabajo muy significativo que le costó mucho a la persona que lo hizo, ¿no? Creo que también tener en cuenta eso como periodistas, a lo mejor no por nuestro gremio, pero sí por ti, ¿no? Imagínate que tu trabajo lo agarra una IA y alguien más lo replica y no te dan el crédito y te dice, no, pues es que lo saqué de Barl. También esa parte como que si bien a lo mejor está como no tan explícito en el mundo periodístico, al menos en el uso de la inteligencia artificial, pues sí es tenerlo en consideración. A ver, creo que hay dos campos. Uno, bueno, existe la parte interna de cómo las redacciones se sientan a platicar el cómo van a incorporar las herramientas de inteligencia artificial y que tengan unos lineamientos muy claros, ¿no? Internos. Te dicen, ok, lo vamos a utilizar o se permite la inteligencia artificial para esto, esto y esto. Y está prohibido para esto, esto y esto. ¿Vale? Entonces creo que por ahí pasa un primer campo y que creo que tendría que ser una discusión colectiva. La otra creo que pasa por el tema de las audiencias. ¿Cómo formamos audiencias que se vuelvan más exigentes? Lamentablemente, no tenemos una formación de audiencias críticas. Consumimos y vemos lo que nos llega y asumimos que es verdad, ¿no? Pienso, sin usar inteligencia artificial, cuando fue el tema del popo, cómo circulaban estos presuntos videos de que en la autopista ya estaba saliendo el agua, ¿no? Y era como, a ver, si tuviéramos una formación básica de audiencias, identificaríamos que ese video es falso, porque a todos los era falso, ¿no? O estaba sacado de contexto más que ser falso. Entonces creo que pasa por una formación también de lectores, de espectadores, que se vuelvan, pues sí, un poco auditores del trabajo que están recibiendo. Y ahí hay un elemento que lamentablemente en México no tenemos muy desarrollado, que son las defensorías de las audiencias o las defensores de los lectores. ¿Cómo puedo tener un canal de comunicación entre yo espectador, yo lector, con la redacción? ¿No? Entonces, justo para promover esta parte ética, ¿no? De si yo identifico que esta información es falsa, está sacada de contexto, pues debo de tener un canal para decirle a ese medio, oye, más allá de las redes sociales, estás incumpliendo tu parte ética, ¿no? Y creo que eso ayudaría o abonaría a un mejoramiento del trabajo periodístico que a la vez fortalece a las audiencias y vamos como complementando. También el papel de la sociedad civil. Creo que hay muchas organizaciones que trabajan o entienden mejor la inteligencia artificial que justo pueden abonar a este uso como responsable. Los grandes debates ahorita en torno al derecho de autor te dicen, bueno, una imagen generada por un sistema como DALL-E, como Midjourney, no tiene un titular de derecho de autor porque lo hizo una máquina. Pero ¿qué dicen las y los artistas? A ver, no es que lo haya hecho una máquina. Esa máquina agarró décadas de trabajo de millones de personas para aprenderlo y poder hacer un facsímil, ¿no? Poder hacer algo en el estilo de tal o cual artista, ¿no? Hacer una copia que todavía hay una disputa. Bueno, ¿tienen las personas titulares de los datos o las imágenes con las que fue entregado ese sistema? ¿Tienen alguna potestad sobre el resultado? Bueno, pues se sigue discutiendo, si sí, si no, si la imitación la ponemos sobre derecho de autor o no. Pero eso digamos que es hasta cierto punto alguna de las cosas que el periodismo pues ha podido utilizar como para nutrirse, ¿no? ¿Sabes qué? No tengo chance de ilustrar mi nota, voy de nuevo a un sistema de generación y ilústrame, hazme una infografía de esto. Puede ser, pero ¿a partir de qué insumos, no? Agarrándolo de donde sea, va a haber gente que esté cuestionando ese modelo. Ahora, ¿cómo haríamos una inteligencia artificial ética o un sistema de decisiones automatizados ético? Hablando, por ejemplo, del periodismo. Bueno, si yo soy el país y tengo una hemeroteca que corre hacia décadas hacia atrás y quiero generar una nota a partir de que yo entrene mi propia inteligencia artificial, mi propio sistema, con las notas de mi periódico, entonces estaríamos hablando de un sistema no solo ético, sino un sistema que además de alguna manera aprendió de las cosas que tú hiciste. Ahora bien, la libertad de expresión está en el centro de este debate. Rafael y Castillo decían que es virtud y tragedia de los periodistas consumir noticias a toda hora. Pero, ¿qué pasa cuando esas noticias no generan confianza? Riva Palacio señala que en México existe una gran desconfianza en la prensa, lo que crea desprestigio y también debilita su papel como vehículo de expresión y formador de opinión pública. Rodrigo Alsina y Cerqueira se preguntan, ¿podrá existir periodismo sin ética? Y la respuesta es bastante clara. No. Sin ética, el periodismo se convierte en propaganda o en distorsión de la realidad. Hoy,
Gran parte del consumo de información depende de plataformas digitales que utilizan algoritmos para moderar contenidos. Son ellos quienes deciden qué vemos en nuestro feed, qué noticias se priorizan y cuáles no. Entonces, el riesgo es doble. Por un lado, que se eliminan o se ocultan voces críticas bajo el pretexto de proteger al usuario, y por otro, que se permita circular contenido falso y tal vez dañino porque genera interacciones y mantiene la atención del público. La IA también ha sido usada para manipular información, desde deepfakes que cambian voces o rostros hasta campañas de desinformación capaces de influir en procesos electorales. Hablar del futuro de la inteligencia artificial en el periodismo es abrir una ventana de posibilidades y también dilemas. Por un lado, la IA podría convertirse en una gran aliada, por ejemplo, al detectar noticias falsas, traducir información a diferentes idiomas, analizar grandes cantidades de documentos o personalizar la información según las necesidades de cada lector. Por otro lado, estas mismas capacidades podrían usarse de manera contraria. Crear burbujas informativas donde cada persona solo reciba lo que confirma sus ideas y se limite a otro tipo de posturas. Yo esperaría tener un panorama donde se fortalezca el periodismo. A ver, creo que venimos, y en el caso mexicano vamos a entrar en un territorio muy pantanoso el próximo año en las elecciones, donde la inteligencia artificial va a ser clave, ¿no? Sobre todo en campañas políticas. Y creo que en ese escenario vamos a notar qué tanto los periodistas van a estar preparados para afrontar la desinformación. O sea, tenemos un espacio donde 2024 nos puede ir muy bien y podemos tener trabajos periodísticos muy buenos, sobre todo de verificación de información, que abone a la ciudadanía y a las audiencias, o podemos tener algo que nos vaya a arrollar y que no se den abasto, ¿no? Y acabemos en campañas de desinformación, de fake news que nos lleven a una mayor polarización. Es urgente una discusión porque de repente lo empezamos a ver o tenemos como esta percepción de que la inteligencia artificial es mala y que va a venir a acabar con el periodismo y etcétera. Pero creo que en toda la vorágine de producir información no hay un momento para detenerse. Y si no tenemos ese momento para detenernos y pensar como sociedad qué queremos hacer con la inteligencia artificial, el panorama puede ser muy, muy oscuro. Creo que es un momento de, pues, una oportunidad para fortalecer el derecho a la información, ¿no? Y creo que pasa también mucho por la ciudadanía y cómo podemos contribuir como ciudadanos frente a esa labor periodística. Cuauhtémoc Cruz ya lo había adelantado a finales del 2023. Las elecciones de 2024 en México iban a venir con inteligencia artificial de por medio. Y así fue. De acuerdo con el informe IA Generativa y su influencia en las elecciones de México 2024, elaborado por la Fundación Friedrich Naumann e Ion Institute, esta tecnología sí tuvo un papel visible durante las campañas. Se documentaron más de 40 casos donde la IA estuvo involucrada, desde deepfakes y audios falsos hasta el uso de una versión digital de una de las candidatas, o incluso la creación de imágenes con IA que llevaron al Tribunal Electoral a imponer sanciones. Aunque no se comprobó un impacto directo en los resultados, el estudio concluye que la inteligencia artificial sí influyó en el debate político y en la manera en que se difundió la información durante el proceso electoral de junio de 2024, marcando un precedente muy importante para lo que viene en futuras elecciones. El futuro dependerá de cómo diseñemos hoy sus usos. No se trata solo de innovación tecnológica, sino de construir marcos éticos, regulaciones y prácticas profesionales que garanticen que la IA sume al periodismo. Me gustaría muchísimo ver tal vez herramientas que nos ayuden un poco más a conectar con otros compañeros. Y es que si bien las redes sociales son muy útiles, creo que al menos en Latinoamérica existen muchas investigaciones que se parecen, pero que se establecen desde otros contextos. El poder mezclar todo esto o al menos conjugarlo de alguna manera que podamos tener un panorama general de la TAM. Entonces, me gustaría muchísimo tener una herramienta que nos ayude como a conjugar datos a nivel a lo mejor continental, por decirlo de alguna manera, o de ciertas regiones o de ciertas áreas del país o del mundo, que sea todavía más fácil acceder a esos datos y que también
pues no solo para periodistas, ¿no? Que también nos ayuden como a hacerlo de acceso público. También me gustaría muchísimo ver algunas cosas que se adapten o que vayan poco a poco para los periodistas pues más de la vieja guardia, ¿no? La verdad yo sé que a ellos no les interesa este tipo de cosas, pero sus conocimientos son muy valiosos. Y creo que si existe alguna iniciativa que venga de ellos y que les funcione a ellos y que nos sigan pues nutriendo con sus conocimientos, claro, desde sus limitantes, pues estaría bien chido como tener ese tipo de herramientas de algo que viene desde gente que ya lleva muchos años haciendo periodismo, ¿no? Creo que va a haber una adopción mucho más acelerada de los sistemas de inteligencia artificial. Si bien algunos están ya siendo puestos en telejuicio, yo creo que sí hay un interés por datificar a las personas, ¿no? Porque nos convertamos en un parámetro, nos convertamos en una cadena de caracteres y sobre todo que podamos ser perfilables y manejables, ¿no? Es decir, que yo viendo una hoja de papel pueda decir esta persona puede recibir un seguro médico o no, ¿no? En algún momento, en un momento muy álgido de la pandemia, por ejemplo en 2020, en Nueva York se debatió si el triaje, que es este sistema mediante el cual digo qué tan grave estás y qué atención médica requieres, el triaje se pensó incorporar inteligencia artificial. Y alguien con mucho sentido común y muy sensato dijo, basta, no, aquí no debe tocar. O sea, porque si yo permito que la inteligencia artificial decida quién tiene que vivir y quién se muere o quién recibe atención prioritaria y quién no, entonces estoy abandonando toda humanidad de esta ecuación, ¿no? Que es un poco el inicio de esta película de Yo Robot, ¿no? Que está cayendo Will Smith, que si mal no recuerdo, al mar junto con su hijo y el robot dice, bueno, este está en edad productiva y este es un niño de 5 años, va a sacar al que puede seguir produciendo, ¿no? Bajo una lógica enteramente ya por el capital. Yo sí creo que va a seguir, y yo creo que va a seguir siendo una batalla, ¿no? Va a seguir siendo una batalla porque hay un montón de entidades, instituciones del Estado y privadas que se ven beneficiadas por eso. Que lo que esperaría que pasara, que de nuevo alguien sensato o personas sensatas dijeran basta, ¿no? Para acá no vamos. La inteligencia artificial no puede tener cabida en cosas que afecten los derechos de las personas. A lo mejor la inteligencia artificial, si lo que quieres es optimizar cómo ordenamos tu almacén, órale, va, dale, ¿no? Si quieres emplear tecnologías de inteligencia artificial para decidir quién va a la cárcel y quién no, para decidir quién vive y quién no, quién recibe atención médica y no, quién recibe un seguro médico y no, un seguro de vida, cuánta pensión vas a recibir cuando estés en la vejez. Bueno, creo que son territorios que no tendríamos que tocar, pero pues para eso hay que resistir. Y le corresponderá justamente a las generaciones que estamos y que vienen estar luchando en esa melee, ¿no? Entre qué es lo que imaginamos de inteligencia artificial y qué impactos puede tener pues, en las sociedades. A pesar de los riesgos y cuestionamientos, no podemos perder de vista los beneficios que la inteligencia artificial ofrece al periodismo. Nos permite ahorrar tiempo en procesos repetitivos y tal vez un poquito tediosos como transcribir entrevistas, organizar bases de datos, monitorear redes sociales. También es útil para generar resúmenes rápidos, comparar información de distintas fuentes y también hasta proponer enfoques novedosos para investigaciones complejas. Gracias a estas ventajas, los periodistas pueden dedicar más tiempo a lo que realmente importa. Investigar a profundidad, contextualizar a la audiencia, contar historias, pero también hay un espacio para la creatividad, el análisis crítico y, por supuesto, la ética. Y como señalan los autores Meseguer y López de Mántaras, debemos reflexionar sobre los límites éticos de estas inteligencias que no comparten nuestros valores ni necesidades. Hoy en día, seguramente muchos de nosotros nos hemos topado con videos, imágenes o textos en los que resulta cada vez más difícil distinguir si fueron creados con inteligencia artificial. Por eso, me gustaría destacar la importancia de la educación mediática, ya que esta nos permite desarrollar un pensamiento un poco más crítico y detenido para identificar, analizar y comprender cómo se producen y circulan estos contenidos en redes sociales o cualquier otra plataforma digital. Al mismo tiempo, esa sorpresa o impresión que a veces nos provoca un contenido generado con IA puede servirnos como una señal de pausa, un momento para detenernos, cuestionar y verificar si lo que estamos viendo es real o no, y así comenzar un verdadero ejercicio de consumo crítico y consciente. El reto es no temerle a la IA,
sino aprender a integrarla de forma consciente.